Listo. Bueno, habíamos hecho un repaso y habíamos quedado ahí del PubMed. Entonces, tenemos ya el compromiso de bajar toda nuestra información de esta página, ¿ya? Para la tarea 3 y 4. Como les he explicado, no es difícil, está en inglés, sí. Los que no sabemos o sabemos muy poco, pues utilicemos los traductores, que también les he puesto como traducir. Incluso debe haber otros traductores que traducen ya documentos así completos. Yo no sé, pero a mí me sirve mucho eso porque en realidad lo que necesito traducir son pequeñas o algunas palabras. Entonces, por eso el que más utilizo es ese. Pero si ustedes revisan, tal vez haya documentos completos que se pueda traducir y pues echen mano de eso, de toda esa facilidad tecnológica que tenemos. ¿Ya? Bueno, eh, continuando, ahora, ¿qué es la TIC en salud? En la práctica, ¿a qué nos referimos como TIC en salud? Las tecnologías de información y comunicación para la salud se clasifican en tres clases. La primera es la gestión de base de datos. En esta están implicada la ciencia de los datos, es decir, los datos, cómo vamos a generar estos datos, cómo vamos a incluir estos datos y también dentro de esta gestión de base de datos se encuentra el expediente clínico electrónico, del que les había comentado que en nuestro país ya se está utilizando este expediente. Y la segunda clasificación de las TIC en salud es la gestión, o no, más bien dicho, es la informática biomédica. Esta consiste en el uso de todos los dispositivos biomédicos que nos van a servir para procesar y presentar datos. Por ejemplo, ¿qué tipos de datos? Por ejemplo, resultados de laboratorio, resultados de exámenes complementarios como rayos X, ecografías. En esta clasificación también entra la inteligencia artificial, la neuroinformática y la genómica. Y como tercera clasificación, pues está la ingeniería informática. Y en esta está relacionada con lo que había mencionado antes, la robótica médica. En algunos países, pues ya se están utilizando, o más bien, ¿no? Bueno, sí, se están utilizando robots para cirugías. Entonces ya hay, y de hecho el artículo que hemos visto del PubMed, pues se está ya utilizando robots en cirugías. Entonces, en esta clasificación también entra lo que es telesalud. Y también más adelante les voy a hablar sobre esta herramienta que también está implementada en nuestro país, ya desde hace unos añitos atrás. En cuanto a esta robótica médica, pues algunos o muchos nos preguntaremos, ¿no? Si es que hay robots que realizan cirugías, pues entonces, ¿qué papel nosotros como personal de salud vamos a, eh, vamos a tener, ¿no? Si ya va a haber robots para que realicen cirugías, robots para que realicen exámenes de laboratorio, entonces nosotros, ¿qué papel vamos a tener? Pues bueno, personalmente mi opinión es la siguiente, de que si bien ha habido un avance y va a seguir avanzando
vamos a seguir avanzando en temas tecnológicos, pues también nuestra mano de obra pues va a ser insustituible. ¿Por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, cuando, si tenemos robots para que hagan una cirugía, pues en algún momento pues puede haber que es una máquina y puede fallar la máquina pese a que tendría que tener un mantenimiento igual que un aparato, igual que una máquina, pues tendría que tener mantenimiento, pese a eso pues puede fallar. Y ahí pues estamos nosotros, ¿no? Para realizar o para complementar el trabajo. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en el laboratorio, pues antiguamente utilizábamos, utilizábamos lo que es todos los exámenes de laboratorio, pues se hacían totalmente manual. Es más, en historia nos comentaron que yo no leí, pero sí nos comentaron en la facultad que, por ejemplo, el examen de glis o el examen de determinación de glucosa en orina, pues lo realizaban probando la orina del paciente. O sea, la verdad no sé hasta qué punto es eso cierto, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? De que todos los exámenes en laboratorio se hacían manuales, todo. Incluso los recuentos de glóbulos rojos, recuentos de glóbulos blancos, incluso las pipetas que se utilizaban, ¿no? Las pipetas antes se utilizaban, ustedes han debido ver cuando hicieron sus prácticas, pues eran de vidrio y eran grandes, entonces todo eso ha ido también mejorando, ¿no? Ahora hay unas micropipetas y ya no se utilizan esas pipetas grandes donde se absorbía con la boca y había que tener cuidado de no absorber, por ejemplo, en este caso si estoy analizando orina, pues no absorber la orina, o en el caso de que esté utilizando sangre, pues no absorber la sangre. Entonces, todo eso ha habido un desarrollo en cuanto a eso. Y actualmente pues hay aparatos que ya no necesita que, digamos, yo haga manualmente, sino agarro el suero o agarro la sangre, así completa, la sangre total, y meto un aparatito, me succiono un poco de muestra que ya está determinado qué cantidad de muestra, me succiona la muestra y me hace un hemograma completo. Es más, el aparato me calcula todo y el aparato me imprime el resultado que yo quiero. El recuento de glóbulos blancos, glóbulos rojos, el volumen de eritrosedimentación, hematocrito, todo lo que yo necesito. Entonces, es más o menos como un robot, ¿no? Este aparato que les estoy hablando, que es un contador de células sanguíneas. Sin embargo, por ejemplo, ese aparato no saca resultados fiables en lo que es el recuento de células sanguíneas, el recuento linfocitario. No me saca datos certeros. Y para eso necesito un personal de laboratorio que esté, o sea, un personal profesional y que haga esa parte. Siempre hay un margen de error en esa parte. En lo demás, puede que nos equivoque, pero siempre hay que estar supervisando o no, hay que hacer mantenimiento a estos aparatos. Entonces, este aparato es como un robot porque ya lo hace todo. Es más, no necesito ni un robot ahí, por ejemplo, en el laboratorio, ya tengo el aparato que me calcula todo. Yo simplemente agarro, tomo la muestra y pongo en el aparato y me sale todos los resultados. Y no solamente, digamos, en sangre total para hacer un hemograma, sino también para hacer las pruebas bioquímicas, por ejemplo. Igual, agarro el suerito, tomo la muestra, divido el suero,
y simplemente es poner el suero y el aparato me hace todos los cálculos y me imprime el resultado del paciente o de los pacientes. No es solamente uno. Antiguamente los aparatos, estos, pues se utilizaba solamente para un paciente. En cambio ahora no. Ahora pongo para los 20 pacientes que tengo, pues pongo sus sueritos, obviamente identificados, van a ser identificados, también el aparato los va a identificar y me sale, pues, qué sé yo, unos 15 minutos máximo, 20 pacientes. Entonces, ese aparato también es como un robot. Pero sin embargo, ese aparato muchas veces, cuando más lo necesito, cuando más tengo muestra, pues falla. ¿Y quién tiene que estar ahí? Pues obviamente no va a ser otro robot, ¿no? Sino el personal de salud. Entonces, todo este avance, aunque hayan robots, pues igualmente nuestra mano de obra va a ser muy útil y va a ser siempre necesitada y va a ser insustituible. Y bueno, pasamos ahora al tema 3, donde vamos a ver, este tema es muy teórico, porque vamos a ver algunos conceptos que vamos a utilizar durante el módulo. Vamos a ver los objetivos de los sistemas de información, las funciones y el primer concepto que vamos a utilizar pues es la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Es la aplicación de la ciencia o la intuición o la experiencia a la solución de problemas concretos. En este caso, a la solución de problemas en salud. ¿Qué es una computadora? Pues todos sabemos, ¿no? Es una máquina digital programable que se ejecuta una serie de comandos para transformar datos que nosotros vamos a poner y enviar información a unidades de salida. Son las protagonistas de la informática. Sin una computadora, pues es difícil que nosotros hablemos de informática. Es difícil que nosotros implementemos un sistema informático. Las computadoras transforman lo que las personas ingresan, es decir, convierten los datos de entrada en datos de salida. Y también, bueno, es necesario que el personal sepa manejar la computadora. ¿Qué son las TIC? Son las tecnologías de información y comunicaciones, donde utilizan herramientas de información. ¿Qué son los datos? Son la representación simbólica de una variable o de un atributo. Por ejemplo, una persona con un expediente electrónico es representada, puede ser por un código, puede ser por su nombre y apellido, por su carnet, por su sexo o por la fecha de nacimiento. E incluso tal vez puede ser representada por la fecha de última atención. ¿Qué es una red informática? Es un conjunto de equipos conectados entre sí para transformar o transportar datos de manera física o también de manera inalámbrica. Ahora, ¿qué es un sistema? Según la Real Academia de la Lengua, un sistema es el conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto. Ahora sí, lo que nos interesa más, que es un sistema de información en salud, es un conjunto de elementos organizados que capturan, almacenan o transmiten o administran los datos de las actividades en salud. La información de estos sistemas se utiliza para impulsar la toma de decisiones. ¿Para qué se utilizan estos sistemas de información en salud?
para la toma de decisiones. Y esto voy a repetir muchas veces porque el fin y el objetivo final de la implementación de un sistema de información en salud, aparte que obviamente nos va a facilitar nuestras actividades, ya habíamos dicho, también va a ser más cómodo para el paciente, también lo habíamos dicho, pero lo más importante es para la toma de decisiones. Decisiones en cuanto a políticas de salud, toma de decisiones para una determinada investigación, toma de decisiones para ver esos resultados de salud o de resultados de alguna enfermedad y cómo nosotros poder prevenir. También estos sistemas están orientados al tratamiento y administración de medicamentos. Por tanto, ¿cuál es el fin de un sistema de información en salud? Es para impulsar la toma de decisiones, ¿ya? Eso quiero que lo recuerden y lo tengan muy en cuenta, que todo lo que hace un sistema informático en salud y todo el avance no es para que se quede ahí en la computadora, no es para que se quede para mi informe, no es para que se quede en la nube, donde les había dicho, o sea, en el internet, sino es para tomar decisiones. Y nosotros desde un puesto jerárquico, pues ya podemos tomar ahí decisiones, no siempre esperar a que las decisiones pues tome el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, nosotros desde ya donde estamos en un puesto jerárquico, pues ya podemos tomar decisiones. Y estos sistemas de información en salud, pues nos van a servir para eso. Estos elementos que les he mencionado formarán parte de alguna de las siguientes categorías. Por ejemplo, del personal de salud o de los pacientes, los datos, los datos, actividades o pruebas complementarias, por ejemplo, una ecografía o rayos X, todos estos elementos van a formar parte de un sistema de información de salud. Los recursos también ahí entran, ya sea la parte logística o los materiales, insumos médicos, insumos incluso de limpieza, todos esos también se pueden informatizar. Eh, todos estos elementos en algún momento van a interactuar. ¿Para qué? Para procesar los datos y van a dar lugar a la información, a una información más elaborada, que esta va a ser distribuida de manera adecuada y posible en una determinada organización o en un determinado centro u hospital en función a los objetivos. O sea, este sistema de información en salud, si nosotros queremos implementar, pues no va a ser lo mismo en un centro de salud que en un hospital de primer nivel, de segundo, ni de tercero, ¿no? Entonces, siempre bueno, vamos a ver también más adelante, para implementar un sistema de información en salud, tenemos que tener en cuenta los objetivos. Ahora, el sistema de información en salud, según la OMS, es, es un mecanismo para recolectar, procesar, analizar y transmitir la información necesaria para organizar y operar los servicios de salud. Y también sirve para la investigación y planificación con miras al control de enfermedades. O sea, si bien habíamos dicho el objetivo de los sistemas de información en salud es para tomar decisiones,
Decisiones, ¿para qué? Por ejemplo, para realizar una investigación, para planificar, eh, para un buen control de las enfermedades. Entonces, estos sistemas de información nos sirven para eso y nos tienen que ayudar para eso. No como anteriormente se hacían los, se llenaban los formularios. Antiguamente esos se quedaban, ¿no?, en el papel. Algunos formularios o algunos datos de enfermedades relevantes en nuestro país, pues sí, se anotaban y se pasaban, ¿no? Incluso por radio, me acuerdo, ahí cuando estaba trabajando en el hospital de Ixiamas, pues ahí se llamaba por radio porque no había ni siquiera todas las señales de internet. O sea, recuerdo que cuando llegué a ese hospital, la verdad era caótico y era más o menos, les voy a decir exactamente en qué año ha debido ser el 2015, tampoco era muy, muy antiguo, 2015, 14 por ahí, y que no había la señal, por ejemplo, la única señal de internet que entraba era la de Intel. Y por suerte, como les mencionaba, tenía el flash de Intel, porque no entraba ninguna. De hecho, yo tenía mi teléfono, era Viva, de la línea Viva, y pues no entraba. Así que tuve que comprarme un chip ahí de Intel, porque era la única línea que entraba. Entonces, por tanto, eh, como nosotros, estos sistemas de información nos tienen que servir para planificar, por ejemplo, una investigación, una planificación y controlar enfermedades, pues también estos sistemas de información tienen que tener, como les dije, ¿no? Una red de Internet, porque si no, va a ser un poco, desde ahí, ¿no? Va a ser un poco difícil que nosotros implementemos. Como ahí en ese lugar y en esos años que les comento, pues se llamaba por radio, porque como les digo, había solo una línea, y seguramente se colgaba, yo qué sé, pero toda la información que tenían de todos los datos de los pacientes que habían atendido y de todos los diagnósticos que tenían, pues llamaban por radio. La licenciada en enfermería llamaba por teléfono, por radio, e informaba todos los datos que tenía. Y por radio, me acuerdo que se comunicaban además con las comunidades, porque claro, en el pueblo sí había Entel, pero ya en las comunidades, por ejemplo, había, no recuerdo ahorita qué comunidades, pero eran como unas 5 comunidades donde no entraba ni siquiera el auto, pero tenían que tener esa información. Así que el único medio de comunicación pues era la radio. Y así solo por voz, si se equivocaban, entonces no era muy certero, yo creo, esa información, ¿no? Pero teníamos, o sea, había esa información. En cambio ahora estos sistemas de información en salud pues nos tienen que ayudar y facilitar ese trabajo, ¿no? Y además que sea también confiable esos datos que estamos introduciendo en ese sistema. ¿Ya? Ahora bien, el gran desarrollo de la informática en los últimos años han permitido trabajar con volúmenes muy grandes de datos de información, así como transmitirlos sin dificultades. En este sentido, se nota un avance importante en lo que es la resolución de problemas de orden normativo. Sin embargo, los problemas de los sistemas de información persisten y se centran en el poco avance de su implementación y utilización como soporte para la gestión. Es lo que nos comentaba, ¿no? El colega William nos decía que dentro de esta implementación de los sistemas de información en salud, pues donde más problemas ha habido, por ejemplo, en ese centro donde él estaba,
o donde está es el personal, ¿no? Los recursos humanos. Es que estaban un poco reacios a lo que es la implementación de este sistema. Ahí siempre es un punto donde vamos a tener problemas en lo que es la implementación de sistemas informáticos o la mejora de estos sistemas informáticos en ese punto eh, de concientizar al personal de salud a que debemos utilizar estas herramientas, porque muchas veces estamos acostumbrados siempre, ¿no? No queremos salir de nuestro confort. Estamos acostumbrados a hacerlo de una manera y pues nos rebelamos, ¿no? Para no querer cambiar, no querer salir de ese confort y hacerlo de una manera mejor, ¿no? Incluso para mejorar nuestro trabajo y para que sea más fácil, ¿no? Para nosotros. Eh, ¿Cuáles son los objetivos del sistema de información en salud? Como primer objetivo tenemos que estos sistemas de salud generan ventajas competitivas. ¿En qué sentido? Este objetivo va más para aquellas instituciones que son del sector privado, ¿no? Aunque en el sector público, pues también deberíamos generar, o bueno, el responsable o el director del hospital o el director del centro médico, pues debería ver la manera de generar competitividad, ¿no? Incluso yo no sé, la verdad, en los centros de salud y hospitales, si hay cursos de liderazgo, ¿no? Porque eso mucho depende del director. Si realmente es un líder, pues la verdad puede hacer maravillas en el hospital. Pero claro, si es un director que nunca, digamos, ha dirigido un centro o ha dirigido a personas y que además no tiene, digamos, ¿no? Ese espíritu de líder, pues obviamente que las cosas no van a mejorar, ¿no? En nuestro centro o en nuestro hospital. Depende mucho de los directores y depende mucho también del liderazgo que estos tengan, porque si es verdad que esta ventaja competitiva se ve más en los hospitales privados y realmente sí que te explotan ahí. ¿Por qué? Porque tienen que ganar dinero. Eh, pues los hospitales públicos también deberían de generar esa ventaja competitiva. Otro objetivo es el de brindar información relevante para la toma de decisiones. Ahí está otra vez la toma de decisiones. Los sistemas de información en salud sirven para finalmente la toma de decisiones. Y también estos sistemas de información nos deben servir para brindar una información relevante y sobre todo una información también que sea verídica. Otro objetivo es el de automatizar los procesos operacionales, es decir, digitalizar todos esos procesos, todos esos elementos que habíamos visto en la anterior diapositiva, por ejemplo, recursos humanos, los datos de los pacientes, datos de laboratorio, datos de exámenes complementarios. Todos estos deben ser automatizados y además los procesos deben relacionarse entre sí. Es decir, no deberían estar por separado. Digamos, laboratorio que tenga un sistema o un servidor o un sistema operativo aparte. Deberían de tener esa facilidad de todos esos procesos ser automatizados y ser operacionales.
¿ya? ¿Cuáles son las funciones del sistema de información en salud? Las funciones son, la primera función es el tratamiento de la información. Esto consiste en introducir los datos. ¿Cómo vamos a introducir esos datos? Otra función es la difusión. ¿Cómo van a ser difundidos estos datos? ¿Quiénes van a ver? ¿Quiénes pueden ver estos datos? ¿Quiénes no pueden ver estos datos? ¿O va a ser visible para todos? ¿Cómo se van a recopilar esos datos? ¿Cómo vamos a almacenar la información? Lo que habíamos estado hablando, ¿no? Vamos a almacenarla en un flash, en la memoria de la computadora, vamos a almacenar los datos en la nube o vamos a almacenar los datos en una computadora que es el servidor. ¿Dónde vamos a almacenar? Una de las funciones de estos sistemas es el almacenamiento. Otra función es la toma de decisiones. Y volvemos, ¿no? La toma de decisiones de estos datos. O sea, todos estos datos que vamos a tratar, que vamos a difundir, que vamos a recopilar y que vamos a almacenar, al final nos tiene que servir para tomar decisiones. Decisiones en cuanto, por ejemplo, a estadísticas de enfermedades, decisiones en cuanto a la investigación, ya les había dicho, y decisiones para tomar decisiones en cuanto a las políticas de salud. La más importante de las funciones del sistema de información en salud, pues es la toma de decisiones. En cuanto a las actividades básicas de un sistema de información en salud, está la entrada de la información, es decir, el sistema va a tomar los datos que requiere. Por ejemplo, si yo soy licenciada en enfermería, o bueno, yo soy bioquímica, por ejemplo, yo pues solo voy a entrar o voy a poner o colocar los datos que me correspondan, ¿verdad? O sea, no voy a tener, digamos, opción a ni revisar ni poner otros datos donde no me corresponde. O sea, a eso se refiere. Una de las actividades básicas del sistema de información es la entrada de la información. En este caso, actualmente con los sistemas de información en salud que utilizan servidores, pues este almacenamiento de la información se lo hace en la nube. ¿Alguien sabe qué es la nube? Porque estoy hablando de la nube y nadie me pregunta qué es la nube. O todos saben qué es la nube. ¿Alguien me puede decir? Yo creo que sí. ¿Qué es la nube? Bueno, no es la nube que está en el cielo, ¿no? Ujú. Por si acaso. La información que está almacenada en el... Ay, eso porque no sé. Sí, es un sitio donde se almacenan los datos. Datos o puede ser también información. Y esos datos están en la nube, están en el Internet. Eso en el La internet. nube, ujú, la nube está en el Internet. Pero ¿y el Internet dónde está?
quién sabe dónde. Yo no sé. No sé si algún informático tal vez sepa, pero creo que no. O sea, el internet está, no sabemos dónde, pero ahora, ahora recién se habla de la nube, ¿no? En la pandemia, porque, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo del seguro de universitario. Pues ahí, por ejemplo, igual, antiguamente, pues llenaban formularios, llenaban la historia en papel y todo. No sé si están utilizando la historia clínica electrónica, pero lo que sí sé es que todos los resultados ya están ahí en el servidor, o sea, están en la computadora. Y no están en la computadora de ese médico, sino están en un servidor. Toda esa información está en un servidor. Y ese servidor obviamente no está en su memoria, sino está en la nube, está en el Internet. Porque si nosotros quisiéramos, digamos, guardar esos datos, de poder extraerlos, los vamos a extraer. Como dice aquí, una de las actividades es salida de la información. Pero de almacenar esos datos, pues están almacenados en el Internet y están almacenados en la nube. Y ahí es una gran facilidad, porque de ahí no se pierde. A no ser que no tengamos internet, no tenemos acceso a nada. Pero si tenemos internet, pues sí, podemos entrar a esos datos y almacenar esos datos en la nube, ¿ya? También se puede almacenar, como les he puesto aquí, en archivos físicos, es decir, en la antigua historia clínica que aún todavía algunos centros y hospitales utilizan. Otra de las actividades básicas es el procesamiento de la información. Esto permite la transformación de los datos para la toma de decisiones. Es decir, nos va a facilitar los datos estadísticos. Entonces, ¿para qué? Para tomar decisiones. Por ejemplo, en la enfermedad de dengue que ha habido, ¿no? Que han subido los casos de dengue en Santa Cruz y también que han llegado a La Paz algunos casos, pues ahí necesitamos transformar esos datos, esos casos de dengue, en datos estadísticos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿en qué lugar nosotros vamos a ir a fumigar? ¿O en qué lugar vamos a ir a revisar? ¿O vamos a hacer tratamiento? Igual en la pandemia, ¿no? ¿En qué lugares donde se necesita más personal? Entonces, para eso nos permite esta transformación de esos datos, para tomar decisiones. Otra de las actividades de un sistema de información es la salida de la información. Es decir, aquí se trata de sacar los datos que que hemos ingresado al exterior. Obviamente que nuestros datos no solamente se van a quedar en la nube, ¿no? Porque si no, no tendría sentido tampoco, ¿no? Porque tenemos que de alguna manera salen esos datos. Y con seguridad que sus datos van a salir pues en forma de tortas, en forma de columnas, van a salir como datos estadísticos. Y bueno, creo que ahí vamos a quedarnos. Voy a ver la hora. Sí, ya son las 10. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad, algún comentario que quieran hacer? Esta es su oportunidad. De todo lo que hemos hablado hasta el momento, algunos ejemplos que hemos puesto, alguna anécdota que tengan, ¿alguien quiere compartirnos? Nada. Creo que es viernes y estamos cansados también, ¿no? Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Melfi Celáez. Ah, ¿cómo está Melfi? Sí, Sí, le escucho. tal vez como
una vivencia, no sé, ¿no? Yo, por ejemplo, ya trabajo 20 años en el sistema público y he visto cómo ha evolucionado esto de la sistematización de los datos. Hemos empezado, como un compañero dijo al inicio, con todo lo que era llenado en solo papeles, no, la computadora nos servía, o sea, no para sistematizar, no como ahora tenemos el SOA. El SOAP, que yo recuerdo es desde el año 2012, que por lo menos en el área rural en la que yo trabajaba, en el municipio que trabajaba, el 2012 ya nos habían implementado, o sea, para que ya que vaciemos nuestros datos ahí. Entonces, de a poco ha ido evolucionando, ¿no? Pero como dice usted, no siempre tiene sus desventajas y ventajas. La desventaja que en dos ocasiones nos ha ocurrido porque a veces vamos vaciando los datos y se nos olvida a veces el grabar el backup, Mm, guardar un backup se llama, sí. ¿no? Ujú. Entonces, teníamos una sola computadora y nos turnábamos para ingresar a enfermería, medicina, odontología yo había vaciado ya toda mi información de todo el mes y el auxiliar vino a vaciar la información de medicina y enfermería al día siguiente. Ah, Y cuando ya queríamos consolidarlo, ya no había los datos, o sea, no sé qué habrá movido, o sea, qué botón apretaría, no sé, pero ni sus datos ni mis datos, o sea, se perdió todo. Y era volver a realizar de todo el mes y era pues y lo que sí yo digo, ¿no? Debería, en ese momento más bien que teníamos el archivo de los recibos recetarios de todo el mes, por días, por semanas, o sea, más bien ese orden ujú. tiene que haber, ¿no? Porque si no hubiera y si se perdiera, que en algunos casos a veces por el mal archivo puede perderse o extraviarse, ya es una pérdida de dato, ¿no? Ya perdemos el Mm. registro de un paciente, perdemos el registro de una atención y todo aquello. Entonces, si bien es una ventaja el sistema informático que nos ayuda a consolidar, a hacer el trabajo más rápido, digamos, ¿no? Que hacerlo en papel, pero hay a veces estas desventajas que se puede perder información por estos motivos, ¿no? A veces de descuido, de hurgar algún botón, algo, no sé qué pasó también. Entonces, tener también y es importante siempre también tener estos recibos recetarios, porque si no hubiera habido, si hubiera estado mal archivado, entonces ya pues perdíamos datos, ¿no? Son situaciones que no creo que solo a mí nos ha podido pasar. En este otro municipio, por constantemente el SOA, por ejemplo, nos van actualizando sus versiones y Mm. entonces, como vamos llenando nosotros un día, en algún momento ya nos ha pasado que por actualizar, igual se ha perdido información. Entonces, a veces son estas desventajas que se cursa también en el vaciado de datos, ¿no, doctora? Entonces, por eso, como todo tiene su ventaja y su desventaja, y esta actualización de versiones también un poquito no- nos, nos confunde, pues, porque ya vacían, cambian de versiones y alguna cosa ha cambiado o tenemos que aumentar o quitar. Eso también, ¿no? Eso sería bueno, la experiencia que yo he tenido y he ido evolucionando con el sistema en el trabajo también, doctor. Muchas gracias, Melfi. Pues sí, evidentemente, como mencionó Melfi, pues sí, ese backup sí, sí que trae muchas desventajas. Especialmente también debemos de familiarizarnos, ¿no? Antes de lanzarnos así de lleno y de no tener nada, siempre hay que tener un respaldo. Yo digo que haya un sistema informático respaldarse con el paso y no tenían esos recetarios. Es más, o sea, incluso ahí está tu informe, ¿no? O sea, de todo el trabajo que tú has hecho. ¿Y ahora qué hago? Entonces no voy a tener nada. Y entonces es una gran desventaja eso. Incluso ahora yo estoy teniendo ese problema en la página de Moodle, pues igual supongo que es otra versión, una actualizada, porque igual salen diferentes versiones, así como el SOAP,
pues sale otra información. Y supongo que es eso porque en la anterior versión, pues yo manejaba muy bien y veía todo lo que estaba poniendo a la plataforma. Estaba ahí. O sea, de hecho, yo he utilizado y he dado clases en la UNSA con esa plataforma. Pero en cambio ahora subo y no puedo ver y no está subido. O sea, igual me está como que eh, tengo que ver cómo es esta versión otra vez, ¿no? Entonces, estas versiones y todo esto tiene sus desventajas. Y por eso deberíamos tener siempre un plan B, siempre tener un respaldo. Y en este caso, por ejemplo, mi plan de mí, como no he podido subir a la plataforma y no veo que está ahí subido, entonces yo lo que voy a hacer es pasarles por el WhatsApp, ¿no? Entonces siempre hay que ver esas dos opciones, nunca fiarnos demasiado de la tecnología. Yo decía eso, lo mismo, por ejemplo, en el banco, cuando ya estaban utilizando un sistema informático, pues decían, no, tienen que esperar, porque no hay sistema. Yo decía, pero ¿cómo que no hay sistema? Tiene que haber de alguna manera, tiene que haber alguna manera de solucionar el problema. O sea, ahora vamos a depender de un robot, porque el sistema informático es un robot que nos organiza todo. Y si se cae, si no hay internet, si pasa algo, entonces estamos igual en cero. O sea, tendría que haber una manera de solucionar esos problemas, ¿no? Eh, bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia y nos vamos a ver la siguiente semana. Por favor, no se olviden de mandarme hoy, a más tardar hasta mañana a las 10 sus grupos por parejas. Hay solo un grupo de 3 personas de Cochabamba y hay un grupo de Santa Cruz, creo que es una sola persona. Y los demás, por favor, hasta esta noche, ¿ya? Para que así yo también al WhatsApp voy a subir la lista de los grupos para que ustedes ya sepan. Y es más, las fechas para el control y el artículo que va a servir de tarea. Entonces, todo lo voy a pasar al WhatsApp, así para que ustedes lo tengan ya para trabajar en esas dos tareas. Eh, ¿Alguna pregunta más? Y si no, damos por concluido el módulo, Nada, pues muchas gracias entonces. Gracias, doctora Yugra. Y nos Buenas estaremos noches. viendo. Buenas noches, el siguiente jueves. Gracias. Que tengan buena noche. Buenas noches, doctora. Buenas Gracias. noches, doctora. Buenas noches, doctora.